Casa Tomada de Julio Cortázar narra la historia de dos hermanos, el narrador e Irene, que viven en una casa muy espaciosa y antigua, junto con todos los recuerdos de sus bisabuelos, su abuelo paterno, sus papás y toda su infancia. Irene y su hermano realmente no tienen nada que hacer durante sus días, más que limpiar la casa, cosa que les fascina, y después cada uno se va a hacer sus actividades. Por ejemplo, a Irene le encanta tejer. No teje cosas innecesarias, sino cosas para su hermano que sí usa y le encantan. A él le gusta leer mucho. De hecho, en la casa hay una biblioteca con todos los libros que le gustan. Su especialidad es la literatura francesa, pero afirma que desde 1939 no llega ningún libro valioso a Argentina. Con este dato nos podemos situar un poco en el contexto del cuento. Estaba sucediendo la Segunda Guerra Mundial. Al principio de la historia, las actividades de los hermanos son rutinarias. Desayunar al mediodía puntuales, pero antes de eso, la casa ya estaba totalmente limpia, salvo algunas cosas. Se levantaban desde las 7 de la mañana. La casa era muy grande, contaba con dos partes fácilmente distinguibles y era por eso que se tardaban bastante en limpiarla y se levantaban tan temprano para hacerlo. Un día, a las 8 de la noche para ser más exactos, el hermano escuchó ruidos que venían del comedor o de la biblioteca. Realmente no supo de dónde provenían ni qué eran. Fue a decirle rápidamente a Irene que se encontraba tejiendo y no les quedó más que vivir del otro lado de la casa, el lado que no habían tomado. Al principio se encuentran afligidos por no haber recogido algunas de las cosas que se quedaron del otro lado. Por ejemplo, el hermano se había quedado sin sus libros que tanto le gustaban, pero por suerte Irene sí tenía sus cosas de tejido. Una de las cosas que menciona el narrador que fue bastante buena de que tomaran la casa fue que ya no tenían que limpiar tanto y tenían mucho más tiempo para hacer sus actividades que tanto les gustaban. El narrador se sentía muy feliz porque Irene tenía mucho más tiempo para tejer, que era la actividad que más le gustaba. Y aunque el hermano se había quedado sin sus libros, si Irene estaba feliz, él también. Poco tiempo después, la casa fue tomada por completo. Ahora sí, ni tiempo les dio a los hermanos de llevarse consigo algo. Solamente un reloj que el hermano traía puesto y las llaves de la casa. Salieron de esta y lanzaron las llaves por el acantilado para que nadie pudiera entrar a robar la casa. Los personajes principales son el hermano, que es el narrador de la historia, Irene, la hermana del narrador, y la casa. La función del narrador es hacernos saber todo lo que sucedió en la casa. El hermano es quien cuenta a detalle desde su perspectiva lo que él y su hermana vivieron en ella y cómo es que ésta fue tomada poco a poco por voces inciertas. El hermano se preocupa mucho por la felicidad de Irene y todo el tiempo piensa en ella. Desde el principio del cuento, afirma que él no tiene importancia en este relato, sino que quiere hablarnos de la casa y de su hermana Irene. Irene es una persona que, como dice en el cuento, nació para no molestar a nadie. Es una mujer muy limpia y tranquila que tiene como hobby tejer. Su función dentro del relato es importante, ya que por ella te puedes dar cuenta todo lo que su hermano hace por su felicidad y para que esté contenta todo el tiempo. Más que una relación de hermanos, llevan una relación de matrimonio. Es aquí en donde puedo mencionar que el propio narrador culpa a la casa de que ninguno de los dos se quiso casar. Él porque su prometida, María Esther, había fallecido, y ella porque simplemente no había querido. Por último, la casa, que pareciera que no es un personaje, es esencial para entender el relato con claridad. Al principio, la casa no es nada más que un simple escenario, pero después se convierte en un personaje más y su función dentro del relato es convertirse en todo el pasado de los hermanos y hacer que se liberen de él corriendo los de la casa. La casa son todos aquellos recuerdos del pasado que los hermanos no habían sido capaces de superar y que al final tuvieron que hacerlo por aquellas voces incómodas e insoportables que empezaron a tomar la casa por completo. Para concluir, quiero mencionar lo interesante que me parece este relato. Creo que es una gran enseñanza, ya que al ser humano en sí se le complica mucho deslindarse del pasado para continuar con sus vidas siendo libre. Lo que sucede en la casa me recordó lo difícil que es superar el pasado, pero que es imprescindible hacerlo para crecer como persona y salir al mundo real. Los hermanos tenían aproximadamente 40 años y su vida se basaba en limpiar una casa enorme en donde podían caber muchas más personas, en tejer y en leer. Todo por estar viviendo en un pasado que no les correspondía. Hasta que aquellas voces inciertas, que eran el pasado de los hermanos, los invadieron y no pudieron soportarlo. Porque creo que llega un punto en el que simplemente ya no puedes estar viviendo de cosas del pasado y vivir cómodamente sin hacer nada. Tienes que salir a la vida real y aprender a vivir en el presente. Pude concluir que aferrarse al pasado no te lleva a nada bueno,
y que cuando lo dejas de hacer, creo que eres mucho más libre y feliz.